El silencio era tan profundo que parecía eterno. Miguel Hernández, un hombre de 42 años nacido en Monterrey, yacía tendido sobre la tierra áspera de Texas, su cuerpo debilitado, la respiración entrecortada. La piel quemada por el sol ardía como si cada rayo fuese una herida abierta, y la sed lo consumía desde adentro. Apenas podía recordar el último instante antes de caer. Un paso en falso, un mareo, el suelo abriéndose bajo sus pies, y después, nada. Pero de pronto, en medio de esa oscuridad infinita, algo cambió. No era la soledad, ni el miedo, ni el vacío. Era una luz, una claridad que no provenía del sol ni de la luna, sino de un lugar inexplicable. Miguel abrió los ojos lentamente y descubrió que ya no sentía dolor. Su pecho se expandía con una calma desconocida. Frente a él, una figura se dibujaba con serenidad, irradiando una paz tan intensa que no necesitaba palabras para hacerse entender. Sin embargo, la voz llegó firme y suave a la vez. «No temas». Miguel sintió que todo su ser se estremecía. Era como si esas dos palabras atravesaran cada fibra de su cuerpo, borrando de golpe la angustia y la desesperación. La figura, a quien él reconoció de inmediato como Jesús, lo miraba con una compasión indescriptible. No había juicio en sus ojos, solo comprensión y amor. «¿Estoy muerto?», preguntó Miguel apenas con un hilo de voz. La respuesta no llegó en forma de explicación larga ni de sermón. Solo una certeza transmitida en el silencio de esa presencia. No era el final, no todavía. En ese instante, Miguel recordó su vida como si fueran destellos que pasaban frente a sus ojos. Los juegos de su infancia en las calles polvorientas de Monterrey, la risa de su madre mientras preparaba frijoles en la cocina, el cansancio de su padre tras regresar del trabajo en la construcción, los abrazos de Lucía, su esposa, y las voces alegres de sus hijos, Diego y Valeria. Todo aquello parecía aferrarlo a la vida, como raíces que no querían soltarlo. «¿Por qué yo?», susurró con lágrimas que no sabía si eran reales o parte de esa visión. Jesús solo repitió, con la misma serenidad: «No temas». La paz era tan grande que Miguel no podía resistirse. Sintió que flotaba, que sus heridas ya no importaban, que la sed y el cansancio eran recuerdos lejanos. Pero al mismo tiempo, algo en su interior lo llamaba de regreso. La voz de su hija pidiéndole que no se fuera, el rostro preocupado de Lucía, la promesa que alguna vez hizo de que volvería con ellos. Fue entonces cuando comprendió: aquello no era una despedida, sino un despertar. La visión se desvaneció poco a poco, y con ella la luz que lo envolvía. La oscuridad regresó, pero ya no era temida. Ahora tenía un propósito. En el borde de la conciencia, mientras su cuerpo aún permanecía inmóvil en la tierra reseca, Miguel escuchó el eco de aquellas palabras que se grabarían para siempre en su corazón. «No temas». Querido espectador, esta no es una historia cualquiera. Lo que estás a punto de conocer es el relato de un hombre que tocó el límite entre la vida y la muerte, y que encontró en ese instante la fuerza para renacer. Un viaje marcado por el dolor, la fe y la esperanza. Y si quieres seguir descubriendo relatos como este, que nos recuerdan la fuerza del espíritu humano y la grandeza de la fe, te invito a suscribirte ahora mismo al canal. Así formarás parte de esta comunidad donde cada historia busca inspirar, conmover y transformar. El camino de Miguel apenas comienza. Su caída en Texas fue el inicio de un viaje mucho más profundo, que lo llevará a enfrentar recuerdos, decisiones y pruebas que jamás imaginó. Porque a veces, cuando creemos que todo se ha perdido, es justo ahí donde comienza la verdadera vida. Miguel Hernández nació en un barrio humilde de Monterrey, en una casa pequeña de paredes desgastadas que parecían haber resistido más de lo que podían. Desde niño aprendió que la vida no se regalaba, había que ganarla con sudor. Su madre, doña Teresa, era una mujer de carácter fuerte, que lo despertaba al amanecer con el olor a frijoles refritos y tortillas recién hechas. Su padre, don Ernesto,
Regresaba cada tarde con la ropa impregnada de polvo y cemento, después de largas horas en la construcción. «Hijo, el trabajo no mata», le decía su padre mientras se limpiaba las manos ásperas con un trapo viejo. «Lo que mata es la flojera». Esas palabras se grabaron en Miguel como un mandamiento. A los 13 años ya ayudaba en lo que podía. Cargaba bultos en el mercado, vendía refrescos en los partidos de fútbol del barrio y a veces acompañaba a su padre en alguna obra. La pobreza no era un secreto, pero había dignidad en cada gesto, en cada plato compartido entre risas y cansancio. En las tardes de calor sofocante, cuando el sol parecía derretir las azoteas de lámina, Miguel soñaba con un futuro distinto. Observaba a los muchachos que podían estudiar sin preocuparse por el dinero, y en silencio deseaba lo mismo, pero sabía que sus sueños tendrían que esperar. La necesidad lo empujaba a ser hombre antes de tiempo. A los 18 años conoció a Lucía en una kermés organizada por la parroquia del barrio. Ella tenía una sonrisa cálida y una voz dulce que contrastaba con la dureza del entorno. Desde la primera conversación sintió que algo en su vida cambiaba. «¿Siempre trabajas tanto?», le preguntó Lucía aquella noche mientras compartían un vaso de agua fresca. «Es lo único que sé hacer bien», respondió él con una media sonrisa, ocultando el cansancio de los días. El noviazgo se transformó pronto en compromiso, y el compromiso en matrimonio. Vivieron en una casita sencilla, levantada poco a poco con ayuda de familiares y amigos. No era grande, pero estaba llena de amor y esperanza. Cuando nacieron Diego y Valeria, el corazón de Miguel se llenó de un orgullo indescriptible. Sin embargo, la realidad no tardó en mostrar su dureza. Los salarios eran bajos, las horas de trabajo interminables y las cuentas crecían como maleza. Miguel trabajó en fábricas de autopartes, en talleres mecánicos y en la construcción, siempre dispuesto a aceptar cualquier empleo que le permitiera llevar comida a la mesa. Había noches en que regresaba derrotado, con el cuerpo adolorido y la mente llena de preguntas. Se sentaba en el patio, miraba al cielo estrellado y murmuraba para sí mismo: ¿esto será todo? De verdad nací solo para sobrevivir. Lucía, al verlo cabizbajo, se acercaba y le ponía una mano en el hombro. «Tienes más fuerza de la que imaginas, Miguel, y mientras estemos juntos, siempre habrá esperanza». Esas palabras lo sostenían, pero la presión era cada vez mayor. Diego necesitaba útiles escolares, Valeria soñaba con clases de danza y Lucía trataba de estirar cada peso para que alcanzara. Miguel cargaba con la responsabilidad como si fuera una piedra imposible de soltar. El barrio también le recordaba constantemente sus limitaciones, vecinos que lograban cruzar la frontera y regresaban en vacaciones con ropa nueva, camionetas relucientes y dinero para gastar. Miguel los observaba con una mezcla de admiración y dolor. Él quería dar lo mismo a su familia, pero las oportunidades en México parecían agotarse. Un día, mientras almorzaba frijoles con huevo en la mesa de siempre, miró a sus hijos reír inocentemente y pensó: «Ellos merecen más que esto. Merecen un futuro que yo no pude tener». Ese pensamiento lo acompañaría durante años, creciendo en silencio como una semilla que buscaba brotar. Porque aunque Miguel había aprendido desde pequeño a resistir, en su corazón empezaba a nacer la idea de que debía arriesgarse para cambiar su destino. Lo que aún no sabía era que ese deseo lo llevaría a enfrentar la prueba más dura de su vida. Las deudas se acumulaban como nubes negras en el horizonte de la vida de Miguel. El sueldo que recibía en la fábrica de autopartes apenas alcanzaba para lo básico: tortillas, frijoles, algo de arroz y de vez en cuando un pedazo de carne. Pero las cuentas de la escuela de Diego, las medicinas de Valeria cuando enfermaba y los recibos de luz y agua parecían crecer sin control. Cada vez que llegaba fin de mes, Miguel sentía un nudo en el estómago, como si cargara un peso que lo aplastaba lentamente. Lucía notaba esa angustia. Una noche, mientras lavaba los trastes en la pequeña cocina, rompió el silencio. «Miguel, ya no podemos seguir así», dijo con la voz firme,
aunque los ojos reflejaban cansancio. Él se quedó quieto, con las manos apoyadas sobre la mesa. ¿Y qué quieres que haga, Lucía? Trabajo de sol a sol. Me esfuerzo cada día, pero el dinero se escurre como agua entre los dedos. Ella dejó el trapo y lo miró directamente. No te estoy reclamando. Sé que haces todo lo posible. Pero también sé que mereces más. Que merecemos más. Miguel guardó silencio. El murmullo de los grillos en el patio fue lo único que acompañó esos segundos tensos. En el fondo, sabía que su esposa tenía razón, y ese pensamiento lo llevaba rondando desde hacía meses. Cruzar al norte. Los comentarios de los vecinos lo perseguían. Hombres que habían regresado de Houston o Dallas con historias de trabajos bien pagados en construcción, limpieza o restaurantes. Sí, hablaban de sacrificio, de largas jornadas, pero también de oportunidades. Para Miguel, cada relato era como una chispa que encendía el fuego de la esperanza. Una tarde se encontró con Rafael, un viejo conocido del barrio que ya había intentado varias veces cruzar. Lo halló en la tiendita de la esquina, tomando un refresco. «Miguel, ¿todavía sigues aquí?», le dijo con tono burlón. «Pensé que ya te habías animado a buscar el sueño americano». Miguel se encogió de hombros. «No es tan fácil dejar a la familia atrás». Rafael soltó una carcajada seca. «Nadie dijo que fuera fácil. Pero, ¿qué prefieres? ¿Morirte de hambre aquí o darle a tus hijos algo mejor? Yo estoy pensando volver a intentarlo en unas semanas. Si quieres, podemos ir juntos». Esa conversación lo persiguió durante días. Miguel trataba de concentrarse en el trabajo, pero cada golpe de martillo, cada ruido de máquina en la fábrica, le recordaba que sus hijos necesitaban más. Las noches se volvieron más pesadas y en cada oración pedía una señal. Una madrugada, incapaz de dormir, salió al patio. El cielo de Monterrey estaba despejado, lleno de estrellas. Se sentó en una silla vieja y habló en voz baja, como si sus palabras se perdieran en la inmensidad. «Dios, dame una respuesta. ¿Me quedo aquí a ver cómo se apaga todo? ¿O arriesgo mi vida para buscar un futuro?». Al día siguiente, durante el desayuno, tomó valor. «Lucía», dijo con tono decidido, «he tomado una decisión. Voy a ir al norte». Ella dejó caer la cuchara en el plato. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Y si no regresas, Miguel? ¿Qué haré yo con los niños?». Él la tomó de la mano, apretándola con fuerza. «Voy a regresar, te lo prometo. No puedo seguir viendo cómo luchas todos los días para que la comida alcance. No quiero que nuestros hijos vivan las mismas carencias que nosotros». Lucía lloró en silencio, pero asintió. Conocía la determinación de su esposo, y aunque el miedo la consumía, también sabía que lo hacía por amor. Ese mismo día comenzó a ahorrar lo poco que podía para el viaje. Cada moneda guardada era un paso hacia lo desconocido. Sabía que el camino estaría lleno de riesgos, pero su decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Y en el fondo, aunque no lo dijera en voz alta, Miguel sentía que aquella promesa de volveré sería la más dura de cumplir. La madrugada en que Miguel emprendió el viaje hacia el norte estaba envuelta en un silencio inquietante. Lucía lo despidió con un abrazo que parecía querer retenerlo para siempre. Diego y Valeria dormían, ajenos a la decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas. Miguel guardó el último beso de su esposa como un talismán invisible, y con una mochila ligera en la espalda salió a encontrarse con Rafael, quien lo esperaba a unas calles de distancia. «¿Listo, compadre?», preguntó Rafael, con una mezcla de entusiasmo y nervios. «Más listo no puedo estar», respondió Miguel, aunque por dentro el miedo lo estrujaba. El camino hacia la frontera fue largo y cansado. Abordaron un camión atestado de hombres y mujeres con el mismo destino, todos con miradas cansadas y esperanzadas. Había jóvenes que apenas dejaban la adolescencia, madres con niños pequeños y hombres de todas las edades. La conversación era mínima, como si el silencio fuera un escudo contra la incertidumbre. Al llegar a las cercanías de Laredo, el calor se volvió sofocante. El aire ardía,
levantando un polvo fino que se metía en la garganta y quemaba los pulmones. Un guía improvisado, que se hacía llamar El Gallo, les explicó con rapidez lo que debían hacer. Caminen rápido, sin hacer ruido. Si ven luces, se tiran al suelo. Y lo más importante, no se separen del grupo. Miguel asintió, sintiendo que cada palabra se le clavaba en la mente. Sabía que un solo error podía costar caro. La caminata comenzó entre matorrales y senderos de tierra. Las piedras lastimaban los pies, la mochila pesaba más de lo esperado, y la sed se hacía insoportable. Miguel sentía que cada gota de agua que llevaba en su botella era oro líquido. El sol se alzó con una fuerza brutal, y a medida que avanzaban, la fatiga se acumulaba como cadenas invisibles. Rafael trataba de mantener el ánimo con bromas, aunque su rostro sudoroso revelaba el cansancio. «Mira, Miguel, cuando lleguemos a Houston te voy a invitar unas cervezas bien frías». «Primero que lleguemos vivos», respondió Miguel, con media sonrisa que no lograba ocultar la tensión. El grupo avanzaba con pasos desiguales. Una mujer tropezó y cayó al suelo. 2 hombres la ayudaron a levantarse, animándola a seguir. Nadie podía quedarse atrás. La frontera no tenía compasión con los débiles. De pronto, en la distancia, se escuchó el motor de una camioneta. El Gallo levantó la mano en señal de alerta. Todos se agacharon de golpe, conteniendo la respiración. El vehículo pasó lentamente, iluminando con sus faros el camino polvoriento, pero sin detenerse. El silencio regresó, cargado de adrenalina. Miguel sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Recordó el rostro de sus hijos, y ese pensamiento lo impulsó a seguir. «Por ellos», murmuró para sí mismo. Las horas pasaban y la caminata parecía interminable. El sol caía a plomo sobre sus espaldas, y cada sombra de mezquite era un refugio momentáneo. La sed comenzó a ser insoportable. Algunos compartían lo poco que les quedaba de agua, otros apretaban los labios secos intentando resistir. Cuando la tarde comenzaba a teñirse de tonos naranjas, el grupo llegó a un terreno más difícil, una zanja profunda cubierta de maleza. Había que saltarla para continuar. Rafael lo intentó primero, y aunque tropezó logró pasar. Miguel respiró hondo, tomó impulso y también lo consiguió, pero sintió un mareo repentino. El calor, la deshidratación y el cansancio acumulado lo estaban venciendo. Apenas dio unos pasos más y el suelo comenzó a desvanecerse bajo él. «¡Miguel!», gritó Rafael al verlo tambalearse. Miguel trató de responder, pero la voz se le quebró. Una neblina oscura cubrió su vista y su cuerpo cayó pesadamente, como si la tierra misma lo hubiera atrapado. Y mientras la confusión lo envolvía, un pensamiento lo atravesó. ¿Será este el final de mi camino? El golpe contra la tierra fue seco y brutal. Miguel sintió cómo todo el aire escapaba de sus pulmones al mismo tiempo que un dolor punzante le recorría las costillas. Intentó moverse, pero sus brazos parecían de plomo y sus piernas no respondían. La zanja en la que había caído estaba cubierta de ramas y piedras filosas que se le incrustaban en la piel, dejando pequeños rasguños que ardían con el sudor. El calor aún abrasador del atardecer hacía que cada respiración se sintiera como fuego dentro de su pecho. Arriba, Rafael gritaba desesperado. «¡Miguel! ¡Aguanta, hermano! ¡Aguanta!». La voz sonaba lejana, como si viniera desde otro mundo. Miguel intentó responder, pero de su garganta apenas salió un gemido apagado. Sus labios estaban resecos, partidos, y su lengua parecía arena dentro de su boca. La sed lo consumía. Rafael se inclinó desde la orilla estirando la mano. «¡Dame la tuya! ¡Tienes que salir de ahí!». Miguel levantó el brazo con esfuerzo, pero la distancia era demasiado grande. Rafael trató de bajar, pero el Gallo lo detuvo con brusquedad. «No puedes. Si te caes tú también estaremos perdidos». «No lo voy a dejar», replicó Rafael, con los ojos desbordando angustia. El guía sacudió la cabeza, firme. «Yo me encargo. Primero debemos avanzar, después veremos cómo sacarlo». La tensión era insoportable. Miguel escuchaba fragmentos de la discusión, pero su mente comenzaba a perder claridad. Sentía que el mundo giraba lentamente.
que los sonidos se mezclaban en un zumbido constante. Intentó recordar por qué estaba ahí, y en un destello vio los rostros de sus hijos riendo en el patio de la casa. La imagen le dio fuerzas por un instante. «Rafa, no me dejes», susurró apenas audible. El amigo apretó los dientes, impotente. «Te juro que volveré por ti, Miguel. No me importa lo que digan». El gallo jaló a Rafael, obligándolo a seguir con el grupo. El sonido de los pasos alejándose se clavó en el pecho de Miguel como un puñal. El miedo lo invadió. Estaba solo, tirado en medio de la nada, sin agua, sin fuerzas, sin compañía. El cielo se teñía de rojo mientras el sol descendía, y la sombra de la noche se acercaba como un manto inevitable. El canto de los grillos comenzaba a llenar el aire, junto con el aullido lejano de algún coyote. Miguel sabía que esa oscuridad traía peligros, pero ya no podía levantarse. El cansancio lo arrastraba a cerrar los ojos. Su respiración era cada vez más débil, y cada intento por inhalar se convertía en un suplicio. A ratos parecía dormirse, pero un dolor agudo en el costado lo devolvía a la realidad. Quería gritar, pero la voz se ahogaba en su garganta. Recordó la promesa que le hizo a Lucía antes de salir. «Voy a regresar». Esa frase lo atormentaba. ¿Y si no cumplía? ¿Y si esa era la última vez que la veía? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, mezclándose con el polvo de la tierra. La noche lo envolvió lentamente. El frío reemplazó el calor abrasador y su cuerpo temblaba sin control. El silencio se volvió más pesado, interrumpido solo por el crujir de ramas y el eco lejano de algún animal. Miguel comprendió que estaba al borde de sus fuerzas, atrapado entre la vida y la muerte. El último pensamiento consciente que cruzó su mente fue una súplica silenciosa. «Dios, no me dejes morir aquí». Sus ojos se cerraron y todo se apagó en un oscuro vacío. El silencio absoluto lo envolvía, como si el mundo hubiera desaparecido de golpe. Miguel no sentía ya el peso de su cuerpo ni el ardor de sus heridas. Todo era calma, un vacío extraño en el que flotaba sin esfuerzo. Por un momento pensó que la muerte lo había alcanzado, pero pronto una luz intensa comenzó a expandirse frente a él. No era el sol abrasador de Texas ni la claridad de la luna. Era algo distinto, más puro, más sereno. La luz se abrió paso hasta convertirse en una presencia inconfundible. Ante él apareció una figura que no necesitaba presentación. Jesús estaba ahí, con un rostro lleno de compasión y ternura, transmitiendo una paz imposible de describir. Miguel lo miró atónito, con lágrimas que brotaban solas. «¿Es este mi final?», preguntó con voz temblorosa. Jesús no respondió de inmediato. Su mirada bastaba para comunicar una certeza que iba más allá de las palabras. Finalmente, habló con un tono suave pero firme, que parecía resonar dentro del alma. «No temas». Esas dos palabras hicieron que el corazón de Miguel se estremeciera. De pronto, todo el miedo, la angustia y el dolor parecieron desvanecerse. Era como si una carga invisible se hubiera desprendido de su espalda. «He fallado tantas veces», susurró Miguel bajando la mirada. «No pude darles a mis hijos lo que merecen, y ahora estoy aquí, solo, sin fuerzas». Jesús extendió una mano hacia él. No había reproche en sus ojos, solo una compasión infinita. «Tu vida no termina aquí. Aún queda camino por andar». Miguel sintió un nudo en la garganta. «Pero ¿cómo? No tengo nada, apenas puedo seguir. He intentado luchar, pero siempre me quedo corto». La respuesta fue un silencio lleno de significado. No se trataba de explicaciones, sino de confianza. Jesús no prometía facilidades, sino fortaleza. Y esa fortaleza se encendía ahora en el interior de Miguel como un fuego nuevo. En ese instante, imágenes comenzaron a desfilar frente a él. Lucía arrodillada rezando con el rosario en las manos. Diego estudiando con esfuerzo en su cuaderno gastado. Valeria ensayando un paso de danza en el patio. Eran recuerdos, pero también llamados. Ellos lo necesitaban.
Jesús volvió a hablar con esa voz que no se escuchaba solo con los oídos, sino con el alma entera. No temas, regresa. Miguel respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo sintió paz. No era una paz de resignación, sino de propósito. Comprendió que la visión no era un final, sino un nuevo comienzo. Se arrodilló ante él, con lágrimas corriendo por su rostro. Si me das otra oportunidad, no la desperdiciaré. Prometo luchar con todo lo que tenga. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. No era vacío, sino plenitud. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si se disolviera en la misma luz que la rodeaba. Miguel quiso retenerla, pero entendió que ya había recibido lo necesario. La claridad se fue apagando poco a poco, y con ella regresó la sensación del cuerpo. El dolor en las costillas, la resequedad en la garganta, el peso de sus extremidades. El calor de la tierra volvió a envolverlo, y la oscuridad del desierto apareció otra vez. Pero algo había cambiado. Ya no estaba dominado por el miedo ni por la desesperanza. Llevaba consigo aquellas palabras que resonaban como un eco eterno. No temas. Con un suspiro débil, abrió los ojos y miró hacia el cielo estrellado. Aún estaba tirado en la zanja, aún herido y débil, pero algo en su interior le decía que la historia no terminaba ahí. El amanecer llegó con un resplandor débil sobre el horizonte texano. El aire aún estaba fresco, pero Miguel apenas lo notaba. Su cuerpo seguía tendido en la zanja, con los labios cuarteados y los músculos entumecidos. La visión de la noche anterior permanecía grabada en su memoria como una llama imposible de apagar, pero ahora la realidad lo golpeaba. Estaba solo, herido y al borde del colapso. Entre el silencio del desierto, escuchó pasos. Al principio pensó que era un espejismo auditivo, un truco de su mente agotada. Pero los sonidos se hicieron más claros. Voces murmurando en inglés y español, acompañadas de pisadas rápidas sobre la tierra. «Aquí. Creo que alguien está tirado aquí», gritó una voz femenina en español, cargada de urgencia. Miguel abrió los ojos con esfuerzo. Una silueta se inclinaba sobre él. Era una mujer morena, de unos 40 años, con un sombrero de ala ancha y una cruz colgando del cuello. «Respira». «Sí, todavía respira», dijo la mujer con alivio. Luego levantó la vista hacia otros que se acercaban. «Rápido, tráigame agua». Una botella de plástico fue colocada en sus labios. El líquido frío corrió por su garganta reseca como un río en el desierto. Tosió atragantándose, pero cada sorbo lo hacía volver poco a poco a la vida. «Tranquilo, estás a salvo ahora», susurró la mujer. Miguel apenas podía articular palabras. ¿Quiénes son?» «Somos voluntarios de una iglesia de Laredo», respondió ella con firmeza. «Venimos cada semana a buscar a gente que se queda atrapada en el camino. Mi nombre es Rosa». El corazón de Miguel se llenó de gratitud y vergüenza al mismo tiempo. No podía creer que, en medio de su desesperación, aparecieran personas dispuestas a ayudarlo sin pedir nada a cambio. 2 hombres lo levantaron con cuidado, sosteniéndolo por los brazos. El dolor lo atravesó, pero se dejó llevar. Lo colocaron en la parte trasera de una camioneta vieja, junto a mochilas y botellas de agua. Mientras el motor arrancaba, Rosa lo cubrió con una manta ligera. «Resiste, vamos al hospital. Estás muy débil». Miguel cerró los ojos, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Entre el vaivén del vehículo, alcanzó a balbucear. «Creí que iba a morir». Rosa apretó su mano con fuerza. «No, hijo, Dios tiene otros planes para ti». El trayecto hasta el hospital fue una mezcla de dolor y esperanza. Cada bache en el camino le recordaba sus heridas, pero la certeza de estar acompañado lo mantenía consciente. El recuerdo de la voz de Jesús en su visión se entrelazaba con las palabras de aquella mujer, creando un eco que lo sostenía. «No temas». Al llegar al hospital en Laredo, un grupo de enfermeros lo recibió de inmediato. Lo colocaron en una camilla y los médicos comenzaron a trabajar con rapidez. Revisaron su presión, hidrataron sus venas con suero
y limpiaron las heridas superficiales. El doctor, un hombre de cabello canoso y acento fronterizo, murmuró mientras lo examinaba. Este hombre tuvo suerte. Unas horas más y no la habría contado. Miguel escuchaba todo como en un sueño, con la conciencia entrando y saliendo. Pero dentro de él, algo había cambiado. La visión y ahora este rescate no podían ser simples coincidencias. Antes de quedarse dormido por el cansancio y los medicamentos, alcanzó a decir en voz baja: «Gracias». Rosa, que aún estaba junto a él, le respondió con ternura: «No nos des las gracias a nosotros. Dale gracias a Dios, que nunca abandona». Y con esas palabras, Miguel se dejó llevar por un sueño profundo, sabiendo que su vida había sido salvada de manera inesperada. Lo que no sabía era que ese rescate sería apenas el comienzo de un nuevo camino lleno de pruebas y revelaciones. El hospital en Laredo olía a desinfectante y a café rancio, una mezcla extraña que se quedaba pegada en la memoria. Miguel abrió los ojos después de varias horas de sueño inducido por medicamentos. El techo blanco y las luces fluorescentes lo cegaron por un momento. Trató de incorporarse, pero el dolor en las costillas lo obligó a recostarse de nuevo. Una enfermera se acercó con pasos rápidos. Era una mujer de cabello negro recogido en una trenza y ojos firmes pero cálidos. «Tranquilo, no intente moverse todavía», dijo en un español claro con acento del norte. «Soy Carmen. Voy a estar cuidando de usted mientras se recupera». Miguel asintió débilmente. Su garganta estaba seca, pero un vaso de agua fresca le devolvió un poco de alivio. «¿Cuánto tiempo llevo aquí?», preguntó con voz ronca. «2 días desde que lo encontraron». Estaba deshidratado, con presión muy baja y golpes en todo el cuerpo. Créame, estuvo muy cerca de no lograrlo. Esas palabras lo estremecieron. Cerró los ojos y, en un susurro, respondió: «Ya lo sé. Sentí que me iba». Carmen lo observó con atención, notando que no hablaba solo del dolor físico. «Pero no se fue, y eso significa que todavía le queda camino por andar», comentó con suavidad. Durante las siguientes semanas, la rutina de Miguel se convirtió en un ciclo de inyecciones, sueros y caminatas lentas por el pasillo del hospital. Cada paso era una lucha, pero también una victoria. Carmen lo animaba con frases sencillas, cargadas de sinceridad. «Un día más de pie es un día ganado, señor Hernández. La soledad de las noches era lo más difícil». En la penumbra de la habitación, Miguel pensaba en Lucía y en los niños. Imaginaba a Diego preguntando por él, a Valeria buscando su abrazo. Esa nostalgia lo hacía llorar en silencio, pero también lo empujaba a no rendirse. Un día, Carmen entró a la habitación con un teléfono inalámbrico en la mano. «Es su esposa». Logré contactarla. El corazón de Miguel dio un brinco. Tomó el aparato con manos temblorosas. «¿Lucía?». La voz al otro lado rompió en sollozos. «Miguel, gracias a Dios estás vivo. He rezado tanto por ti». Él apretó los ojos, dejando que las lágrimas corrieran. «Perdóname, amor. Te prometí volver y casi no lo cumplo». «No digas eso», respondió ella entrecortada por el llanto. «Lo importante es que sigues con nosotros. Aquí, cada día hemos pedido por ti. Diego y Valeria mandan decir que te aman». Miguel tragó saliva, sintiendo que la fuerza regresaba a su cuerpo con esas palabras. «Diles que yo también los amo, más que a nada en el mundo, y que volveré, lo juro». Las llamadas se repitieron en los días siguientes. Cada conversación era un bálsamo que lo motivaba a soportar las agujas, las revisiones médicas y el dolor constante de los músculos. En una de esas charlas, Lucía le dijo con ternura: «Miguel, quizás Dios te salvó por algo. Tal vez todavía tiene un propósito para ti». Esas palabras se quedaron grabadas en su mente, mezclándose con el eco de aquella voz en la visión. «No temas». La recuperación no fue sencilla. Hubo noches de fiebre, mareos repentinos y la desesperación de sentirse inútil. Pero también hubo avances. La primera vez que caminó sin apoyo, el día que pudo comer un plato entero de caldo caliente,
el instante en que logró reír por una broma de Carmen. Al final de la tercera semana, el médico entró en la habitación con su carpeta en mano. Señor Hernández, sus signos vitales han mejorado bastante. Aún necesita reposo, pero ya no hay razón médica para que siga hospitalizado. Miguel lo miró sorprendido. «Entonces, ¿puedo volver a México?». El doctor asintió. «Sí, aunque no será fácil el viaje. Necesitará cuidado, pero ya está fuera de peligro». Miguel sonrió, débil, pero decidido. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida le daba otra oportunidad. El día de la salida del hospital llegó más rápido de lo que Miguel había imaginado. Carmen lo ayudó a empacar la poca ropa que le habían dado durante su estancia. Cuando se despidieron, él sostuvo su mano con gratitud. «No sé cómo agradecerte todo lo que hiciste por mí». Ella le sonrió con esa firmeza que había aprendido en los pasillos del hospital. «Solo sigue adelante, Miguel. Eso será suficiente. Y no olvides, si Dios te dio otra oportunidad, es porque todavía tiene planes para ti». Con esas palabras guardadas en el corazón, Miguel abordó un autobús rumbo a Monterrey. El viaje se sentía interminable. Los paisajes áridos de Texas se transformaban poco a poco en las montañas y cerros familiares de Nuevo León. Afuera los colores cambiaban, pero dentro de él era una tormenta. Alegría por volver, miedo de enfrentar a su familia después de haber fallado, esperanza de abrazarlos de nuevo. Durante el trayecto, miraba por la ventana y recordaba cada paso de su odisea. La caída, la soledad, la visión, el rescate. Cerró los ojos y susurró: «No temas». Cuando por fin el autobús entró a Monterrey, Miguel sintió un nudo en la garganta. Reconoció las calles polvorientas, los puestos de tacos en las esquinas, los niños corriendo con mochilas al hombro. Todo le parecía más vivo que nunca. En la terminal lo esperaba Lucía. Tenía el rostro cansado, pero al verlo levantarse del asiento, sus ojos se iluminaron. Ella corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, como si temiera que se desvaneciera de nuevo. «Miguel», dijo entre sollozos, «pensé que nunca volvería a verte». Él la sostuvo temblando. «Perdóname, Lucía. Fallé en lo que intentaba, pero estoy aquí, estoy vivo». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Lo único que importa es que regresaste. Lo demás se puede arreglar». En casa, Diego y Valeria lo recibieron con un grito emocionado. Los niños se lanzaron sobre él riendo y llorando al mismo tiempo. Miguel los levantó con dificultad, pero los apretó contra su pecho como si nunca quisiera soltarlos. «Papá, ¿de verdad ya no te vas a ir?», preguntó Diego con seriedad infantil. Miguel respiró hondo antes de responder. «No, hijo, no volveré a dejarlos así». Esa noche la familia cenó junta. Había tortillas calientes, frijoles recién hechos y un poco de queso. Nada lujoso, pero para Miguel era el banquete más valioso de su vida. Mientras comían, contó parte de lo que había vivido, aunque se guardó los detalles más duros. No quiso cargar a sus hijos con esas imágenes. «Vi cosas que nunca olvidaré», dijo en voz baja, «pero también entendí que Dios me permitió regresar para estar con ustedes». Lucía lo miró fijamente, con un brillo en los ojos que mezclaba orgullo y temor. «¿Y ahora qué harás, Miguel?», preguntó con cautela. Él bajó la mirada hacia sus manos agrietadas, dudando un instante. «No lo sé con certeza. Solo sé que ya no intentaré cruzar de nuevo. No pondré en riesgo mi vida ni los dejaré solos. Debo encontrar otro camino aquí, en nuestra tierra». La decisión parecía firme, pero el peso de la incertidumbre aún lo acompañaba. Monterrey no ofrecía muchas oportunidades, y Miguel lo sabía bien. Aún así, esa noche, mientras veía dormir a sus hijos, repitió para sí mismo las palabras que lo habían sostenido en la oscuridad. «No temas». Porque aunque el futuro se presentaba incierto, había algo más fuerte que el miedo, el amor que lo había hecho regresar, y con eso en el corazón estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. Los primeros días en Monterrey después del regreso estuvieron llenos de calma aparente, pero pronto la realidad volvió a hacerse presente. Miguel sabía que no podía vivir eternamente del alivio de haber sobrevivido. La familia necesitaba ingresos,
y las deudas que habían quedado sin pagar no desaparecían. El poco dinero que Lucía había logrado administrar durante su ausencia apenas alcanzaba para lo esencial. Una mañana, mientras desayunaban frijoles con tortillas, Diego preguntó inocentemente: «Papá, ¿ya encontraste trabajo?». La pregunta cayó como una piedra en el corazón de Miguel. Aún no tenía respuesta. Se limitó a sonreír con ternura. «Estoy buscando, hijo. Ya pronto tendré algo». Pero la verdad era que las fábricas lo rechazaban con excusas, que no había vacantes, que necesitaban gente más joven, que no podían arriesgarse con alguien que venía de una hospitalización. Miguel salía cada día con su currículum arrugado en la mochila, caminaba largas cuadras bajo el sol y regresaba con la frustración marcada en el rostro. Lucía lo notaba. Una noche, mientras doblaba la ropa, lo miró con preocupación. «No puedes seguir así, Miguel, te estás desgastando». «¿Y qué otra cosa puedo hacer?», respondió él, con la voz cargada de impotencia. «No quiero volver a cruzar, pero aquí nadie me abre las puertas». Ella se acercó y le tomó la mano. «Tienes manos fuertes, sabes trabajar con madera y con herramientas. ¿Por qué no intentas hacer algo por tu cuenta, aunque sea pequeño?». Miguel la miró como si no entendiera. «¿Un negocio? ¿Con qué dinero? Apenas tenemos para la comida». «No hablo de algo grande», contestó Lucía. «Quizás empezar reparando muebles, construyendo algo con lo poco que hay. Alguien siempre necesita arreglar una mesa, una puerta, una silla». La idea se quedó rondando en la mente de Miguel. Esa noche casi no pudo dormir. Recordó las veces que había trabajado en carpintería durante su juventud, los tablones de madera que lijaba hasta dejarlos lisos como espejo, la satisfacción de armar algo útil con sus propias manos. ¿Sería posible empezar de nuevo desde ahí? Al día siguiente decidió intentarlo. Con herramientas prestadas de un vecino y unos retazos de madera vieja, comenzó a trabajar en el patio. Diego lo observaba curioso. «¿Qué haces, papá?». «Un banco sencillo. Quiero ver si todavía sé hacer estas cosas». El niño lo miraba con admiración, y Miguel sintió un orgullo inesperado. Aunque el banco era tosco y no muy firme, fue suficiente para despertar algo en él, la posibilidad de crear, de levantarse por sí mismo. Pronto corrió la voz en el barrio. Una vecina le pidió que reparara una puerta que no cerraba bien. Otro le encargó arreglar una mesa coja. Miguel aceptaba todo, a veces cobrando apenas lo necesario para comprar más clavos o una tabla nueva. Pero el camino no era fácil. Algunos se burlaban de él. «¿De verdad piensas mantener a tu familia con un martillo y unas tablas viejas?», le dijo un vecino incrédulo. Miguel bajó la cabeza, pero por dentro se repetía la misma frase que lo había sostenido en la frontera: «No temas». La incertidumbre crecía. El dinero seguía siendo escaso, y Lucía debía estirar cada peso con ingenio. Hubo discusiones en la mesa, noches en las que el silencio pesaba más que las palabras. Aún así, Miguel no se detuvo. Cada día se levantaba al amanecer, dispuesto a probar de nuevo. El recuerdo del hospital y de aquella visión le recordaba que había sobrevivido para algo más grande. No podía rendirse. Una tarde, mientras lijaba una mesa bajo el sol ardiente, levantó la vista y vio a su hijo Diego observándolo con atención. «¿Quieres aprender?», le preguntó entregándole una lija. El niño sonrió y asintió. Miguel comprendió que, aunque todavía no tuviera éxito, estaba sembrando algo más valioso: el ejemplo de resistir, de reinventarse en medio de la adversidad. La rutina de Miguel comenzaba a volverse agotadora. Entre encargos pequeños y trabajos improvisados, apenas lograba reunir lo suficiente para cubrir lo básico. Aunque la determinación lo mantenía en pie, había noches en las que sentía que estaba empujando una piedra demasiado pesada cuesta arriba. Un martes por la mañana, mientras reparaba una silla en el patio, Lucía salió con un sobre en la mano. «Miguel, llegó una carta a tu nombre. Viene de Estados Unidos». Él se secó el sudor de la frente, sorprendido. Hacía meses que no tenía noticias de alguien del otro lado. Abrió el sobre con manos temblorosas.
Dentro había una hoja escrita a mano y una pequeña cantidad de dólares cuidadosamente doblados. La carta comenzaba con una caligrafía clara. Querido Miguel, espero que recuerdes a Carmen, la enfermera que te cuidó en Laredo. No pude olvidarme de ti después de tu partida. En la iglesia organizamos una colecta y decidimos enviarte esta ayuda para que empieces de nuevo. Con cariño, Rosa y los hermanos de la congregación. Miguel se quedó sin palabras. Miró los billetes como si fueran irreales. ¿Es en serio?, preguntó incrédulo. ¿Todavía se acuerdan de mí? Lucía leyó la carta junto a él y también se emocionó. Claro que se acuerdan. Te salvaron la vida, Miguel. Y ahora quieren ayudarte a vivirla de verdad. Por primera vez en semanas, Miguel sintió un alivio profundo. No era una fortuna, pero representaba esperanza. Con ese dinero podría comprar madera de mejor calidad, herramientas nuevas y quizás construir algo más ambicioso que simples reparaciones. Esa misma tarde fue a una ferretería y regresó cargado con tablas, clavos, barniz y una sierra manual. Diego y Valeria lo ayudaron a acomodar todo en el patio. ¿Qué vas a hacer, papá?, preguntó Valeria con curiosidad. Voy a construir un mueble completo. No solo reparar, sino crear algo desde cero. El proyecto lo consumió durante días. Miguel trabajaba desde la mañana hasta que el sol caía detrás de los cerros, concentrado en cada corte y cada clavo. Diego lo observaba fascinado, aprendiendo con cada movimiento. El olor a madera recién cortada impregnaba el aire, mezclándose con el esfuerzo y la ilusión. Cuando terminó, frente a él había una mesa robusta, con acabado liso y detalles sencillos pero elegantes. Lucía la miró con orgullo. «Es hermosa, Miguel, podrías venderla». Él la acarició como si fuera una obra de arte. «No. Esta se queda aquí como recuerdo de que podemos empezar de nuevo, pero haré más para vender». La noticia se corrió rápido en el barrio. Pronto comenzaron a llegar encargos: una mesa para la cocina de una vecina, un escritorio para un estudiante, un armario pequeño para una familia que apenas estrenaba casa. El dinero aún no era abundante, pero la satisfacción era enorme. Una tarde, mientras entregaba un mueble, un cliente le dijo con franqueza: «Señor Miguel, usted tiene talento. No se conforme con encargos chicos. Arme un taller. Haga que lo conozcan más personas». La idea lo sorprendió. ¿Un taller? Parecía un sueño demasiado grande. Sin embargo, cada día veía cómo el trabajo crecía. El apoyo inesperado de Carmen y de aquella iglesia le había dado el impulso que necesitaba para creer en sí mismo. Esa noche, mientras cenaban, Lucía lo miró con una sonrisa esperanzada. «¿Te das cuenta, Miguel? No estás solo. Incluso desde lejos, hay gente que cree en ti». Él asintió conmovido. «Lo sé, Lucía, y por primera vez en mucho tiempo, siento que el camino apenas comienza». El taller improvisado en el patio de la casa de Miguel empezaba a llenarse de vida. Las tablas apiladas en las esquinas, el sonido del martillo y el olor a barniz daban la sensación de un lugar con futuro. Pero no pasó mucho tiempo antes de que aparecieran los primeros tropiezos. Una mañana, al salir al patio, Miguel notó que faltaban varias herramientas. La sierra manual y un martillo nuevo habían desaparecido. El corazón le dio un vuelco. «¡Lucía!», gritó desde afuera. «¡Nos robaron!». Ella salió corriendo, preocupada. «¿Cómo que nos robaron?». Miguel señaló el rincón vacío donde solían estar las herramientas. «Ayer estaban aquí, no hay duda». Lucía se llevó las manos a la cabeza. «Pero si apenas empezabas a levantar esto». La frustración lo golpeó con fuerza. Se quedó en silencio un momento, apretando los puños. Luego, con un suspiro profundo, murmuró: «No voy a rendirme. Puedo empezar de nuevo, aunque sea con lo poco que me queda». Ese mismo día, pidió prestadas herramientas básicas a un vecino y siguió trabajando. Pero los problemas no se detuvieron ahí. Cuando entregó un encargo grande, el cliente se quejó. «La mesa está bien hecha, pero no es lo que pedí exactamente. No voy a pagar el precio completo». Miguel sintió rabia, pero contuvo las palabras.
Necesitaba el dinero y aceptó resignado una paga menor. Al llegar a casa, Lucía lo vio cabizbajo. ¿Qué pasó? Me pagaron menos. Dicen que no era lo que querían. Ella lo miró con compasión. Es injusto, Miguel, pero no puedes dejar que eso te desanime. Aprende de cada error. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Algunos clientes estaban satisfechos, otros exigían rebajas que lo dejaban con apenas lo necesario para comprar más madera. Había noches en que Miguel se quedaba en el patio, mirando sus manos llenas de astillas, dudando de si realmente estaba hecho para aquello. ¿De verdad vale la pena?, se preguntaba en voz baja. Diego, que solía acompañarlo, lo escuchó una vez. «Papá, no te rindas, a mí me gusta ayudarte. Un día voy a hacer muebles contigo, ya verás». Miguel lo abrazó con fuerza, sintiendo que ese pequeño aliento valía más que cualquier pago justo. El clima también parecía jugar en su contra. Una tormenta repentina empapó varios tablones de madera que había dejado secando. Cuando los revisó al día siguiente, muchos estaban arruinados. «Todo mi trabajo», exclamó con impotencia. Lucía lo consoló, recordándole que cada obstáculo era una prueba. Si pudiste sobrevivir a lo que viviste en Texas, también podrás superar esto. A pesar de las palabras de su esposa, las tensiones aumentaban. Había días en que el dinero no alcanzaba y las discusiones en casa se volvían inevitables. «Lucía, hago lo que puedo», decía Miguel, golpeando la mesa con frustración. «Lo sé», respondía ella, con lágrimas contenidas, «pero a veces siento que estamos retrocediendo». El silencio posterior a esas discusiones era doloroso. Sin embargo, cada mañana, Miguel volvía al taller, decidido a no abandonar. Un día, mientras trabajaba en un encargo pequeño, un vecino pasó y le lanzó una burla. «¿Y tú crees que con eso vas a mantener a tu familia? Mejor hubieras seguido intentando cruzar». Miguel apretó la mandíbula, pero no respondió. Recordó las palabras que había escuchado en su visión. «No temas». Esa frase se convirtió en un escudo contra las críticas. A pesar de los robos, los clientes injustos, el clima y las dudas, Miguel se mantenía en pie. El camino era duro, lleno de tropiezos, pero en lo profundo sabía que debía seguir, porque cada golpe de martillo no era solo madera que se unía, era su vida reconstruyéndose poco a poco. El taller de Miguel seguía siendo un espacio improvisado, lleno de tropiezos y desilusiones. Sin embargo, un día cualquiera, mientras barría el patio con la mirada cansada, llegó una noticia inesperada. Una mujer de mediana edad, acompañada de un joven con uniforme escolar, se acercó a la puerta de su casa. «¿Usted es Miguel Hernández, el carpintero?», preguntó ella con tono formal. «Sí, señora, a sus órdenes», respondió él con cierto nerviosismo. «Soy la directora de la escuela primaria de la colonia. Necesitamos varios pupitres nuevos y algunos arreglos en los viejos. Me dijeron que usted hace buen trabajo». Las palabras retumbaron en la mente de Miguel como campanas de esperanza. Se apresuró a asentir. «Claro que sí. Puedo encargarme». La directora explicó que necesitaban al menos 20 piezas, algo que superaba cualquier encargo que Miguel hubiera recibido hasta entonces. Cuando se marchó, Miguel entró corriendo a la casa. «¡Lucía!», gritó con entusiasmo. «Nos contrataron para un pedido grande en la escuela». Ella salió con las manos aún húmedas del lavado. «¿De verdad?», preguntó con incredulidad. «Sí, pupitres para los niños». «Es mucho trabajo, pero puede ser el comienzo que hemos estado esperando». Esa misma tarde, Miguel comenzó a planear. Compró tablas más resistentes, midió con cuidado y trazó bocetos en hojas recicladas. La magnitud del pedido lo asustaba, pero al mismo tiempo lo llenaba de energía. Diego, curioso, lo observaba desde una esquina. «Papá, ¿puedo ayudarte?». Miguel lo miró, dudando un momento. Luego le entregó una lija. «Claro que sí. Empieza con esta tabla. No es fácil, pero aprenderás». Los días siguientes fueron una prueba de fuego. El sol caía con dureza sobre el patio y el sudor empapaba la frente de Miguel y de su hijo.
Las manos se llenaron de astillas, pero también de experiencia. Diego se esforzaba con seriedad, queriendo demostrar que no era un niño más, sino un aprendiz comprometido. Una noche, agotado, Miguel se dejó caer en una silla. Lucía se acercó con un vaso de agua. «Te estás matando de cansancio», le dijo con preocupación. «Vale la pena, Lucía. Si entrego este pedido a tiempo y bien hecho, todos sabrán que podemos con trabajos grandes». Ella lo observó en silencio, entendiendo que esa chispa en sus ojos era distinta. No era solo sobrevivir, era construir un futuro. El trabajo avanzaba con lentitud, pero con firmeza. Diego aprendió a usar el martillo, a medir con la cinta y a lijar hasta que la madera quedara suave. Padre e hijo compartían conversaciones mientras trabajaban. «¿Sabes por qué hago esto, Diego?», preguntó Miguel un día. «¿Porque quieres que tengamos más dinero?». Miguel sonrió. «Sí, pero también porque quiero mostrarte que nunca hay que rendirse, aunque el camino parezca imposible». Las palabras quedaron grabadas en el corazón del niño. Finalmente, tras semanas de esfuerzo, los pupitres quedaron listos. Eran sencillos, firmes y bien acabados. Cuando los llevaron a la escuela, la directora quedó impresionada. «Señor Hernández, esto es excelente trabajo. Los niños estarán felices». Miguel sintió un orgullo inmenso. Al ver a los alumnos sentarse en los nuevos pupitres, con sonrisas genuinas, entendió que aquello iba más allá del dinero. Había logrado dejar una huella en la comunidad. Esa tarde, al regresar a casa, Diego no pudo contenerse. «Papá, lo logramos». Miguel lo abrazó con fuerza. «Sí, hijo, lo logramos juntos». Por primera vez desde su regreso de Texas, Miguel sintió que la esperanza no era un espejismo. Había construido algo real, con sus propias manos, y sabía que ese era solo el principio de algo mayor. El pedido de la escuela fue el inicio de algo que Miguel nunca habría imaginado. Los pupitres no solo cumplieron con las expectativas, sino que también hicieron correr la voz en la comunidad. En poco tiempo comenzaron a llegar más encargos: mesas, sillas, armarios y hasta pequeñas estructuras para tiendas locales. Lo que había nacido como un taller improvisado en el patio empezaba a convertirse en un negocio real. Una mañana, mientras medía tablones de pino, un vecino se acercó curioso. «Miguel, dicen que tus muebles son buenos. ¿Podrías hacerme una vitrina para mi negocio?». «Claro que sí, compadre. Deme las medidas y vemos cómo organizarnos», respondió con una seguridad que semanas atrás parecía imposible. Cada nuevo encargo reforzaba su confianza. No era solo el dinero que entraba poco a poco, sino la sensación de estar construyendo un futuro sólido con sus propias manos. Diego, ya convertido en su aprendiz constante, lo acompañaba en cada paso. «Papá, cuando sea grande quiero tener un taller como el tuyo», decía con orgullo. Miguel lo miraba emocionado, consciente de que estaba transmitiendo algo más que un oficio. Estaba enseñando a resistir, a levantarse después de caer. Los domingos la familia comenzó a asistir a la iglesia del barrio. Al principio Miguel iba con cierta timidez, pero pronto descubrió que necesitaba ese espacio para agradecer. Un día después de la misa, el pastor lo invitó a compartir su testimonio frente a la comunidad. Miguel dudó, nervioso, pero cuando tomó la palabra, su voz temblorosa se fue volviendo firme. «Yo estuve al borde de la muerte en Texas. Pensé que todo había terminado para mí, pero en ese momento escuché una voz que me dijo: no temas». Esa voz me dio fuerzas para seguir, y aquí estoy, de pie. No porque sea más fuerte que otros, sino porque Dios quiso darme otra oportunidad. El silencio en la iglesia era total. La gente lo escuchaba con atención, algunos con lágrimas en los ojos. Lucía, desde la banca, lo miraba con orgullo. Miguel entendió que su historia no era solo suya, podía servir para inspirar a otros. A partir de ese día, varios vecinos comenzaron a acercarse a él no solo para encargar muebles, sino para pedirle consejo. Jóvenes que dudaban entre abandonar la escuela o buscar trabajo en la frontera lo escuchaban con respeto. «No les digo que sea fácil», les advertía,
Pero aquí también se puede luchar, no todo está perdido. Poco a poco, Miguel se convirtió en un referente. No era un hombre rico ni famoso, pero su ejemplo hablaba más fuerte que cualquier discurso. Una tarde, mientras barnizaba un escritorio, Lucía se le acercó. ¿Te das cuenta, Miguel? Todo lo que sufriste, todo lo que pasamos, te trajo hasta aquí. Él sonrió, mirando sus manos llenas de polvo de madera. Sí. Y ahora entiendo que la visión que tuve no fue un milagro para salvarme del dolor, sino un llamado para cambiar. Ese pensamiento lo acompañaba constantemente. No temas. Ya no era solo un eco de aquella experiencia en el desierto. Se había convertido en la frase que guiaba cada una de sus decisiones. Al caer la noche, sentado en el patio iluminado apenas por una bombilla, Miguel reflexionaba. El ruido de los grillos y el aroma de la madera recién trabajada lo envolvían. «Todavía me falta mucho», murmuró, «pero ya no tengo miedo». Lo que había comenzado como un intento desesperado por sobrevivir se transformaba ahora en una vida con propósito. Miguel no solo estaba levantando muebles, estaba levantando su propio destino. El sol se ocultaba detrás de los cerros de Monterrey, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Miguel caminaba despacio por la calle principal del barrio, acompañado de Lucía, Diego y Valeria. A su paso, los vecinos lo saludaban con respeto. Algunos levantaban la mano en señal de admiración, otros simplemente le sonreían, como reconociendo en él un ejemplo de resistencia y esperanza. Miguel se detuvo un instante frente a una pequeña plaza. Allí, un grupo de niños jugaba en pupitres que él mismo había fabricado para la escuela cercana. La escena le provocó un nudo en la garganta. «Mira, Lucía», dijo con voz emocionada, «cada clavo, cada tabla, ahora son parte de su futuro». Ella le apretó la mano. «Todo eso lo lograste porque no te rendiste, Miguel. Aunque la vida te puso contra la pared, supiste levantarte». Él la miró con ternura, recordando aquel día en que la dejó con lágrimas en los ojos para cruzar la frontera. «Te prometí que volvería, aunque casi no lo logro. Pero ahora entiendo que debía regresar para empezar de nuevo aquí». Valeria, que escuchaba atenta, preguntó con inocencia, «Papá, ¿ya nunca más vas a irte tan lejos?» Miguel se agachó hasta quedar a su altura y la abrazó. «No, hija, ya nunca más. Aquí tengo todo lo que necesito». Diego, con la seriedad de quien quiere ser hombre antes de tiempo, agregó, «¿Y tienes un aprendiz?» Miguel rió y le revolvió el cabello. «Eso nunca lo olvidaré». El aire fresco de la tarde lo llenaba de paz. Miró el horizonte y recordó cada momento vivido. La caída en Texas, la visión, el rescate inesperado, las lágrimas en el hospital, el regreso con miedo y la lucha diaria por reinventarse. Cada prueba, cada dolor, había sido parte del camino que lo llevó a ese instante. En su interior, la voz que lo había acompañado desde la frontera seguía firme. «No temas». Ya no era un mandato distante, sino la raíz de su vida. Se había convertido en el motor de su nueva historia. De regreso en casa, la familia se reunió para cenar. Sobre la mesa había tortillas calientes, frijoles recién cocidos y un poco de queso. Miguel observó a los suyos con ojos brillantes. «Quiero decirles algo», anunció. «No sé qué nos depare el futuro, pero quiero que recuerden que lo más valioso no es lo que tengamos, sino lo que somos juntos. Ustedes son mi fuerza, mi razón para seguir». Lucía asintió con lágrimas contenidas. «Y nosotros nunca dejaremos que te olvides de eso». Hubo un silencio breve, cargado de emociones. Luego Miguel agregó, «Todo lo que viví me enseñó que los milagros no siempre llegan como esperamos. A veces, el verdadero milagro es abrir los ojos cada día y tener la oportunidad de intentarlo de nuevo». Las palabras quedaron flotando en el aire, como una enseñanza que sus hijos guardarían para siempre. Esa noche, antes de dormir, Miguel salió al patio. El cielo estrellado se extendía sobre Monterrey. Cerró los ojos, respiró hondo y susurró, «Gracias, Señor, gracias por no abandonarme». El eco de «No temas»
volvió a resonar en su corazón, no como un recuerdo, sino como una certeza viva. Ya no tenía miedo al fracaso, ni a la pobreza, ni al futuro. Había aprendido que la verdadera riqueza estaba en su familia, en su fe y en la voluntad de seguir adelante. Querido espectador, esta fue la historia de Miguel, un hombre que estuvo al borde de la muerte y encontró en su caída la fuerza para renacer. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos de vida que inspiran y transforman. Y no te detengas aquí. Haz clic en el video que aparece en pantalla para continuar con otra historia que, como la de Miguel, demuestra que siempre hay esperanza incluso en los momentos más oscuros.